Bueno, los saludo con esta nueva asignatura que es Sociología de la Educación. Voy a mandar un videíto, trataré de que sea cortito a modo de prueba, a ver si pueda servir un poquito la orientación de esta asignatura a sus vidas, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con la sociología de la educación? ¿Por qué es tan importante o por qué la vemos como una asignatura en tercer año? Porque justamente lo que hace la sociología de la educación es de dar importancia, herramientas y sobre todo de hacer notar lo importante que es la educación en los grupos sociales, que no se puede dar sola, que uno siempre necesita del otro para poder ser, para poder estudiar, para poder vivir. Uno no es solo en la vida, es con otros y otros son con uno o con una. Lo importante de esto es que la sociología de la educación siempre estuvo al lado de la sociología como ciencia, solo que como disciplina se constituyó a mediados del siglo XX. Durkheim fue uno de los sociólogos de la educación que se dedicó realmente a estudiar este fenómeno como un hecho social y determinar la importancia de los actores que intervienen dentro del sistema educativo como tal. Muchos lo llaman lo catalogan como el padre de la sociología, el padre de la sociología de la educación, aunque él nunca se asignó ese nombre, ¿sí? Pero él presentó dos características muy importantes, de las que quiero hablar un poquito, a ver si se comprende de qué se trata esto. Él habló de una característica supraindividual y coactiva del hecho educativo. ¿Qué es esto de la característica supraindividual? ¿Qué significa? Significa que va más allá de las conciencias individuales, va más allá del individuo en sí mismo, ¿sí? Quiere decir que cuando la persona se inserta dentro de un ámbito social, ya hay cosas y pautas que están dadas y que él no las puede cambiar. Es más, las tiene que aceptar. ¿Por qué? Porque es justamente lo que hace a que individuos mancomunados vivan en sociedad y bajo determinadas costumbres, creencias, ideas. Por ejemplo, si uno va a un pueblo de Turquía, por decir algo así, y entro a una casa y no me saco los zapatos, es muy probable que me digan, no, que yo me los tengo que sacar y ponerme otros, porque los zapatos que vienen de afuera quedan en el umbral de la puerta, yo no puedo entrar con eso a las casas. Por ejemplo, esos son usos, costumbres, ¿sí? Que yo no las puedo cambiar porque ya están impuestas, ya están dadas. ¿Y qué hace también al hecho social? Y al hablar un poquito del hecho social, decimos que es un conjunto de acciones dadas por distintas personas para conformar un hecho social. El hecho social no se constituye solo, se constituye con la acción de varias personas o de varias conciencias individuales. Por ejemplo, si yo digo voy a organizar un merendero, yo puedo decir, bueno, me voy a encargar de la cocina, Paula se encarga de conseguir la leche, Esteban va a conseguir el azúcar, Laurita dice, bueno, yo voy a conseguir las 20 tazas que necesitamos para los niños. Entonces, digamos que ese conjunto de acciones donde cada uno hace algo constituye un hecho social. Los hechos sociales realmente se comparten muchísimas cosas. Son determinadas maneras de obrar de los individuos, de los juicios que emiten los individuos, ¿sí? Y no dependen de la voluntad de cada uno separadamente, sino que depende del conjunto de voluntades para determinar un hecho social o para decir, bueno, esto es un hecho social, ¿sí? Está formado por varias acciones,
ese conjunto de acciones genera un nuevo producto que es un hecho social, que en este caso, en mi ejemplo, sería el merendero. ¿Sí? Yo el merendero lo puedo hacer sola, pero ya no sería un hecho social. El hecho social tiene que haber un conjunto de acciones o de individuos que intervengan y trabajen en eso, para que se conforme el hecho social en sí. Para Durkheim, las costumbres e ideas que definen el tipo de educación propio de una sociedad no son producidos por un hombre en particular, sino que es el producto de la vida en común y en su mayor parte son obras de generaciones anteriores, dice Durkheim. Bien, todo el pasado de la humanidad, todo el pasado de los pueblos, todas las creencias religiosas, las características, o también podemos decir de la historia propia de cada pueblo, es lo que ha determinado que hoy podamos hablar de este tipo de sociedad o de este tipo de educación. Todo eso se fue generando a lo largo de la historia de la humanidad. No lo hizo una sola persona, lo hicieron los pueblos, lo hicieron nuestros antepasados, ¿sí? Y es justamente lo que ha constituido el conjunto de máximas de la educación que rige hoy, por ejemplo. Todo eso nos fueron heredando y fueron cambiando y se van mejorando algunas cosas y van empeorando otras, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda característica, la coactiva. ¿Qué significa la coacción? Una persona que está limitada, ¿no?, en hacer cosas. Pero Durkheim dice, cuando el individuo nace ya de entrada se le están imponiendo cosas. A tal hora tenés que despertarte, a tal hora tenés que levantarte, tenés que tomar la leche, tenés que comer, tenés que vestirte, tenés que saludar, tenés que besar, tenés que entrar, tenés que salir, tenés que ir, tenés que venir. O sea, todo el tiempo le estamos determinando pautas de comportamiento al niño, desde que nace, cuando se presenta en sociedad. La primera sociedad es la familia, entonces la familia es la que le enseña a hacer esto, a hacer lo otro, a hacer aquello. Bien, esta presión permanente que sufre el niño es la presión que viene del mismo medio social, dice Durkheim, no es algo inventado. Él tiene pautas de comportamiento, de conducta, de creencias, de costumbres que él tiene que cumplir como tal, porque él cuando nace está dentro de un núcleo familiar. Y después, al cabo de unos años, ¿a dónde se va? Se va a otro ámbito social que es la escuela. Y en la escuela, ¿qué pasa? Sigue la coacción. O sea, es un orden coactivo, una manera de decir coacción, ¿no? Hay una entrada un horario de entrada a la escuela, no entra a las 10 de la mañana, entra a las 7:30, sale a la hora que tiene que salir, a las 13 horas, a las 14, si es horario extendido, la escuela saldrá a las 17, o sea, ahí también tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no?, que no están determinados por una sola persona, sino por un conjunto de personas, que en este caso sería el sistema escolar. Bien, entonces vamos a ir a una definición de educación. Según Durkheim dice que es la acción ejercida por las generaciones adultas a aquellas generaciones que aún no lo son, con el fin de suscitar y desarrollar en esos individuos un determinado número de aspectos físicos, espirituales, morales, que más tarde esos aspectos van a constituir el ser social de ese individuo. Entonces, él así lo define. Es lo que transmiten las generaciones adultas a aquellas generaciones que aún no lo son. ¿Por qué? Porque le falta todo ese desarrollo físico, intelectual, psíquico, espiritual, que
Cuando en ellos se suscite y se desarrolle, van a convertirse en un ser social. Está muy buena esa definición de Durkheim. Después dice que el ser social está constituido por ideas, por sentimientos, por hábitos, por costumbres, por creencias religiosas, por tradiciones nacionales, tradiciones profesionales, y que todo eso expresan la personalidad del grupo social, no la personalidad de cada uno de ellos, sino la personalidad de ese grupo social. Ustedes, qué sé yo, cuando ustedes van a otro país extranjero, ¿no? Así, nosotros acá tenemos, por ejemplo, Paraguay, tenemos Brasil, o si nos vamos a Centroamérica o a otras culturas, vemos cómo se manejan diferente. Y uno dice, ay, mira lo que hacen. Ah, mira qué interesante, cómo ellos tienen esta costumbre de hacer esto. Nos llama la atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso justamente es lo que hace al ser social de ese grupo o de esa comunidad o de ese pueblo o de esa urbanidad o sociedad, como ustedes quieren llamarlo. Fíjense qué interesante que es. Y bueno, hasta aquí voy a llegar. Voy a llegar hasta aquí para que ustedes puedan volver a leer y ver que no es tan difícil, que la sociología nos ayuda justamente a entender la importancia que tiene la educación en la vida de un pueblo, en la vida de los hombres, cómo lo inserta en un orden social, que nosotros no somos solos, sino que somos lo que somos porque existen otros que hacen que nosotros seamos así. Si otro no nos reconoce a nosotros y nosotros no reconocemos al otro, es como que, bueno, no tiene mucho sentido vivir en sociedad, viviríamos como los animales, o sea, cada uno hace lo suya o vive como quiere, como puede. Y bueno, el ser humano no es así. Por eso es importante esta materia, que ustedes la entiendan. Y para mí también era importante tener el primer contacto visual. No es lo mismo que estar hablando, porque a veces en el aula lo que pasa es que hago preguntas y ustedes entonces responden y yo los voy orientando y ustedes van sacando solitos la idea de la asignatura. Pero bueno, es la herramienta que tenemos ahora y con la que nos tenemos que conformar. Así que bueno, vamos a ver si salió algo de este video, si lo entendieron. Y si quieren preguntar algo, lo pueden preguntar en el foro y más adelante con temas un poquitito más complicados voy a volver a conectarme con ustedes. Les mando un saludo y nos encontramos en el foro.